Recording Ya, in progress. son cortitas. Las quería hacer en 2 llantillas, pero son muy cortas para hacerlas en una sola llantilla. Ahorita vamos a acabar las dos en media hora, máximo 45 minutos vamos a acabarlas. Por eso preferiría hacerlo en una llantilla, los 2 ejercicios. Ya, mañana ya voy a buscar otro ejercicio para la llantilla. Bien. Es un problema sencillo de relación. Ya, somos el examen el año pasado, como les decía. Y a ver, comencemos con el primero. De acá. Dice, un fluido caliente se enfría. Ya, hay un fluido caliente, dice. Un fluido caliente se enfría, dice. Desde 150 hasta 80 grados centígrados. Es un intercambiador de calor de doble tubo, con otro fluido frío que se calienta. En este caso se calienta el fluido frío. Fluido frío se calienta desde 0 grados centígrados hasta 70 grados centígrados. ¿Qué nos está pidiendo? Calcúlese, inciso A, dice, la media logarítmica de temperaturas para las configuraciones de flujo corriente paralela y contracorriente. La MLT para corriente paralela y contracorriente. Inciso B, determine cuál de las dos configuraciones requiere menor área de transferencia de calores. Suponiendo, dice, estamos suponiendo que el flujo de calor, Q, ya, y el coeficiente global de transferencia de calor de diseño, U, son iguales, está diciendo, para ambas configuraciones. O sea que se van a mantener constantes esos valores. Bien. Comencemos. Está aquí. Solución. Problema 1. ¿Ya? Primero, vamos a anotar acá si quieren las temperaturas para guiarnos un poquito más. Estas imágenes yo las puse. Ustedes en su examen, ¿ya? Ahí se pueden poner, hacer un esquema. Pueden dibujarse un esquemita, un intercambiador y hacer el mismo análisis. ¿Ya? Este esquemita yo lo puse para mejor apreciación. Este acá sería flujo contra flujo. Y este sería... a los dos son contraflujo. ¿Qué va? Este tiene que salir acá. Ya, vamos a ver un poquito. Borrador. Rojo. Muy grueso. Delgado. Ya. Ya. Flujo paralelo. Ya. ¿Cómo se comporta? Cuando es contraflujo, el fluido caliente, ya vamos a suponer que está por este. Por encima no nos especifican, dicen fluido caliente, dice se enfría. No nos especifican, ¿ya? Así que vamos a asumir que el fluido caliente está por el centro y el fluido frío está por los extremos, ¿ya? Si el fluido caliente está por el centro, entonces dice, se enfría desde 150, acá ponemos una T1 de 150 grados centígrados y sale a unos 80 grados centígrados. T2, 80 grados centígrados, ¿ya? El fluido frío se quiere calentar, va a entrar a 0 grados centígrados, temperatura 1 igual 0 grados centígrados, y una temperatura T2 de 70 grados centígrados. Lo mismo en el flujo paralelo. El fluido frío va a entrar con una temperatura T1 de 0 grados centígrados y va a salir con una temperatura T2 de 70 grados centígrados. Va a entrar por el otro lado con una temperatura T1 de 150.
150 grados centígrados y va a salir con una temperatura T2 mayúscula de 80 grados centígrados. Ya, ese es solo un esquema para que ustedes se vayan familiarizando cómo va la cosa de las temperaturas. Ya, en la solución vamos a resolver primero el inciso A, que dice la medida logarítmica de temperaturas para las configuraciones de flujo corriente paralela y contracorriente. Comencemos. Contraflujo. Analicemos. Yo siempre voy a hacer mi esquema de temperaturas para analizar. Ya, cuando es contraflujo se comporta así. Ya, comienza con una temperatura T1 de 150 de frío caliente, y termina con una temperatura T2 de 80 grados centígrados frío caliente. Ya, el frío comienza con una temperatura T1 de 0 grados centígrados y termina con una temperatura T2 de 70 grados centígrados. Hasta ahí estamos bien. En contraparte, hay un esquema que se hace aquí a flujo paralelo. ¿Cómo va? El frío caliente se enfría y el frío se calienta. Lo mismo, comienza con una temperatura T1 de 150 grados centígrados y termina con una temperatura T2 de 80 grados centígrados. Aquí el frío comienza con una temperatura T1 de 0 grados centígrados y termina con una temperatura T2 de 70 grados centígrados. Allá, hicimos el esquema para flujo, contraflujo y flujo paralelo, ¿ya? Ahora analicemos contraflujo. Lo primero que debo hacer para hallar la media logarítmica es hallar las diferenciales de temperatura en el lado caliente y el lado frío. En el lado caliente va a ser 150 menos 170, digo menos 70, esto me va a dar 80 grados centígrados. Por otra parte, en el lado frío me va a dar delta T frío, que es igual a 80 menos 0, que va a dar esto, 80 grados centígrados. Y por el lado del flujo paralelo, lo mismo, hago un delta T caliente, que me va a dar 150 menos 0. Esto me va a dar delta T caliente de 150. Y por otro lado, delta T frío, 80 menos 70. Que me va a dar un delta T frío de 10 grados centígrados. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ¿no? Solo hemos calculado la diferencia de temperatura en la zona fría y zona caliente, ¿ya? En ambos, contraflujo y flujo paralelo. Una vez que yo tengo estos valores, yo puedo hallar la media logarítmica. ¿Qué pasa cuando yo tengo la diferencial de temperatura en la zona caliente igual a la diferencial de temperatura en el lado frío? Cuando estos dos son iguales. Se aplica el hospital y la media logarítmica va a ser igual que la 2. Por cualquiera, porque son iguales. Entonces, la media logarítmica directamente es 80 grados centígrados, ya que estos dos son iguales. Ya tenemos la media logarítmica, le vamos a ponerle 1. Sí, pongámosle 1 para diferenciarlo, porque vamos a tener que usar otro más. Vamos a tener que referenciarlo con el otro. Y acá, como son diferentes, aplico la media logarítmica. Delta T ml va a ser delta T caliente menos delta T frío sobre el logaritmo natural delta T caliente sobre el delta T frío. ¿Y eso cuánto les da? Este lo vamos a llamar ML2. Ya.
51.69. 51.69. ¿Está bien? Sí. Ya. Grados centígrados. Listo. Ya tengo las dos medias logarítmicas en los dos tipos de flujo que puede existir en un intercambiador de doble tubo. Flujo paralelo y contraflujo. ¿Ya? Una vez que yo hice ya la media logarítmica de los dos lados, me toca ahora comparar qué área es más grande. ¿Ya? Aparte de eso que me está diciendo que todo lo demás es constante. ¿Qué me dice? El flujo de diseño y el flujo de calor son constantes. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Relacionar. Yo sé que acá, en este intercambiador acá, en el de contraflujo, ya en el de contraflujo, el flujo de calor, la poner 1, estamos viendo 1, es igual al U de diseño por el área de transferencia. Después, ¿qué más? Por la media logarítmica. ML1. Y este es 1, ¿ya? Esa es la fórmula para este lado. El otro lado es lo mismo, solo que le vamos a poner 2 para relacionarlo mejor. El flujo de calor, 2, va a ser igual al U de diseño, que ese es el mismo U de diseño del otro, por el área de transferencia, 2, por la media logarítmica, 2. ¿Ya? Entonces, dijimos, suponiendo que el flujo de calor Q y el coeficiente global de transferencia de calor de diseño UD son iguales para ambas configuraciones. Entonces, relacionando, ¿qué va a quedar? Q1 sobre Q2 va a ser igual. U de diseño, área 1, por la media logarítmica ML1, dividido entre el U de diseño, área 2, por la media logarítmica de temperaturas 2. ¿Ya? Y aquí quedamos. Este flujo de calor es el mismo. Se va a quedar 1. U de diseño es el mismo, queda 1. Lo único que varía son las áreas y las medias logarítmicas. Por tanto, despejo. Voy a poner, debemos ver la área. Área sub 1 sobre área sub 2 va a ser igual. La media logarítmica pasa al otro lado. Delta TM de 2 dividido entre delta T ML1. ¿Está bien? Ahora sabemos también que A1 sobre A2 va a ser igual 51,69 dividido entre 80. ¿Cuánto da eso? $0,65. Confirmo. 0,65. 65. ¿Está bien? Ya. Hasta ahí yo ya noté, ya determiné una relación entre las áreas. Eso ya me indica qué área es mayor y qué área es menor. ¿Ya? Entonces, ¿qué área es mayor acá? El área sub 2 del flujo paralelo. Área sub 2 es mayor que el área sub 1. ¿Por qué? Yo lo puedo ver como sea. Si aquí me hubieran dado un número mayor a 1, si esto hubiera sido mayor a 1, suponía, ya digo, fracciones, se sabe que el numerador es mayor que el denominador. Como es menor que 1, se sabe que el denominador es mayor que el numerador. Por tanto, se define que área sub 2 es mayor que el área sub 1. Y este flujo paralelo es mayor que el contraflujo.
Si no si se acuerdan, yo les había comentado que cuál era más eficaz al momento de hacer un intercambiador. El contraflujo siempre va a ser más eficaz que el flujo paralelo. ¿Por qué? Fíjense en el esquema de temperaturas. El contraflujo en todo el intercambiador ha mantenido su temperatura constante, su diferencial, mejor dicho, de temperatura constante de 80 grados centígrados. Mientras que el flujo paralelo, al principio comienza con un diferencial elevadísimo, caliente 150. Pero a medida que se va llegando al final del intercambiador, se van apagando. El diferencial de temperatura se va haciendo más chico, cosa que llega solo a 10 grados centígrados. Y el diferencial de temperatura chico, pues 10 grados centígrados, no es una buena transferencia de calor. Para que haya un buen flujo de calor tiene que haber un potencial de térmico elevado, o sea, una diferencial de temperaturas elevado. El contraflujo es eficaz en todo su recorrido, mientras que el flujo paralelo al comienzo es buenísimo, mejor que el contraflujo, pero al final es pésimo. Entonces con eso determinan que el flujo paralelo necesita un poquito más de área, que el intercambiador sea más grande para que rinda lo mismo que el contraflujo. Entonces, respondiendo a la pregunta, dice, inciso B, determine cuáles de las configuraciones requiere menor área de transferencia de calor, suponiendo ya. Entonces, el que requiere menor área de transferencia de calor es el flujo, es el contraflujo. Entonces, respuesta, el intercambiador de calor a contraflujo es el que requiere menor área de transferencia. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos a ver hasta acá por si. Sí. Ya, perfecto. No es nada del otro mundo, solo hemos relacionado las fórmulas y hemos hallado eso. Ya les había dicho antes, ¿no? Si les dan problemas así de relación, ustedes tienen que probar con todas las ecuaciones que conocen, ¿ya? Ustedes conocen la ecuación de intercambiador de calor, la de calor sensible y la de calor latente. Y ustedes manejan esas tres tipos de ecuaciones y ya pueden hallar cualquier relación que ustedes necesiten. Bien, si no hay preguntas de este problema, vamos a pasar al siguiente problema. Aquí está. Problema número 2. Ya. A ver, ¿qué dice acá? Se desea calentar 500 libras masa por hora de agua con un calor específico de 1 BTU libra masa grados Fahrenheit. De 100 a 200 grados Fahrenheit con aceite, con un calor específico de 0,5 BTUs por libra masa grados Fahrenheit, que tiene una temperatura inicial de 350 Fahrenheit. El flujo másico del aceite es también, dice, de 500 libras masa por hora. Y se dispone de 2 intercambiadores de calor de doble tubo y nos dan los datos del intercambiador. El intercambiador 1 dice que tiene un diseño de 100 BTU horas pie cuadrado grados Fahrenheit y un área de transferencia de 5 pies de ese pies cuadrados, ¿ya? Después el intercambiador 2 dice que tiene un diseño de 64.6 BTU horas pie cuadrado grados Fahrenheit y tiene un área de 10 pies. Estos deben ser cuadrados. Ya. ¿Cuál intercambiador de calor debe usarse? ¿Por qué? Justifique sus respuestas. Primero, anotamos los datos. Datos, nos está dando 2 fluidos. Primero dice agua fría, ¿qué es lo que vamos a calentar? Agua fresca o fría, como ustedes gusten llamarla. ¿Qué dice? Que va a tener un flujo másico de 500 libras masa por hora.
Después tiene un calor específico, dice CP, un BTU, libras masa, grados Fahrenheit. Ayrton, creo que se quedó trabado. Sí, no estamos viendo lo que estás escribiendo. Ah, pucha, ya, ahora vamos a ver. O sea, sí estás compartiendo, pero no, solo se quedó en Sí, solución. te entiendo. Ya. Sí, ¿no? ya. Perfecto. Estamos tomando los datos, ¿ya? Dijimos que todos están actuando dos sustancias, que una que vendría a ser el agua fresca, que tiene un flujo másico, un CP, un BTU, libra masa, grado Fahrenheit, y dice que va a dar una temperatura inicial de 100 grados Fahrenheit hasta 200 grados Fahrenheit, que es lo que queremos, es lo que requerimos para el problema, 200 grados Fahrenheit. Ya. Dice con un aceite caliente, que tiene un calor específico, un CP mayúscula, es como escala de 0.5 BTUs por libra masa, grado Fahrenheit. Después dice que tiene una temperatura inicial de 350 grados Fahrenheit. El flujo másico del aceite es también, dice, de 500 libras masa por hora. Se dispone de dos intercambiadores de calor de doble tubo, están los datos. ¿Cuál intercambiador de calor debe usarse? ¿Por qué? Justifique su respuesta, dice. Bien. Aquí, lo primero que debo hacer es hallar la temperatura. ¿Ya? ¿Por qué? Si vamos por la solución, el que me va a representar para hallar la U de área es esta ecuación. Flujo de calor, U de diseño, área de transferencia, por la media logarítmica de temperaturas. El flujo de calor, ¿lo puedo hallar? Sí lo puedo hallar el flujo de calor. Tengo acá los datos del agua fresca y tenemos una temperatura de entrada y una de salida. Tenemos todos los datos. Entonces, esto ya está de manera implícita, ya se puede hallar. El U de diseño no tenemos de datos, vamos a relacionar. El área de transferencia igual vamos a relacionar. Pero la media logarítmica las necesito igual. ¿Ya? Pero igual las tengo. Fíjense, acá 100, 200. Pero en el lado del aceite caliente vendría a ser temperatura de entrada, faltaría la temperatura de salida. Entonces, como me falta la temperatura de salida, primero voy a hallar el calor, flujo de calor del agua fresca. Y como yo sé que el agua fresca va a ganar el mismo calor que va a perder el aceite caliente, ya igualamos el flujo de calor y determinamos la temperatura 2 de salida. Entonces, esta es la Hola. Hola. Se cortó, ¿no? Sí, creo que sí.
Yo. Van a disculpar, llama de emergencia. Bien, continuamos. Decíamos que teníamos todos los datos para poder hallar el flujo de calor, por tanto es lo primero que vamos a hallar. Con ese flujo de calor que del agua fresca, vamos a hallar lo que es la temperatura de salida de aceite caliente, ¿ya? ¿Me escuchan, no? Sí. Ya, entonces primero vamos a hallar el flujo de calor. Flujo de calor va a ser el flujo másico Cp T2 menos T1. El flujo de calor va a ser el flujo másico del fluido frío, vendría a ser 500 libras masa por hora. El Cp vendría a ser un BTU libras masa grados centígrados Fahrenheit. Por las temperaturas de 200 menos 100, y ahí viene el grado Fahrenheit. No lo puedo anotar ya, igual. Eso. Entonces, ¿cómo sería? El flujo de calor va a ser igual. Libras masa con libras masa se va, Fahrenheit con Fahrenheit se va a quedar BTU por hora. Va a quedar 500 por 100, eso va a dar 50.000, ¿cierto? Sí. BTU por hora. Y ese vendría a ser mi flujo de calor. Una vez que yo haya el flujo de calor, ya puedo ir a la temperatura de salida del aceite. Fíjense que en esta relación que estoy haciendo no estoy involucrando por nada al área de transferencia ni el de diseño. Es independiente. Es lo que yo en sí necesito de la temperatura de salida para que sea toda esa transferencia, ¿no? Desde pasar de 100 grados centígrados a 200 grados centígrados para calentar el agua, es lo que yo necesito sí o sí que el aceite cumpla. Entonces, en función a este flujo de calor y en función a las temperaturas de salida, voy a determinar qué intercambiador va a ser el más óptimo. ¿Ya? Sigamos. Ya tengo el flujo de calor. Como ya hemos dicho anteriormente, lo que gana el fluido frío lo pierde el fluido caliente. Entonces va a ser acá flujo másico Cp T1 menos T2. Por tanto, de acá despejo lo que es la temperatura T2, que va a ser a T1 menos el flujo de calor, flujo másico Cp. ¿Ya? Entonces, T2 va a ser igual T1, que es 350 grados Fahrenheit, menos el flujo de calor, que vendría a ser 50.000 BTU hora, dividido entre el flujo másico, que 500 libras masa por hora, por Cp, que vendría a ser 0.5. BTU libras masa por grado Fahrenheit. ¿Cuánto le da eso? 150. Ya. ¿Cuánto me repetí, por favor, cuánto yo? La temperatura 2. 150. 150, cabrito. Así va a dar entero. No hay muchísimo. Grados Fahrenheit. Una vez que yo ya determiné ahí la temperatura de salida, ahora sí ya tengo para determinar las medidas logarítmicas, ¿cierto? ¿Dónde está? Salir. Entonces vamos a determinar para dos. Una medida logarítmica. ¿Dónde está? Sí. Determinamos la medida logarítmica ml, que va a ser el fluido caliente, pero para analizarlo mejor vamos a hacer la esquemita. El esquema. Aquí viene la pregunta crucial. ¿Va a ser flujo paralelo o contraflujo?
¿Qué dicen ustedes? Como dijo Oxy, ¿podrías repetir? Para hallar la media logarítmica, ustedes saben, que para hallar la media logarítmica tengo que determinar si va a ser a flujo paralelo o a contraflujo. ¿Qué orden va a tener? Dijo que cuando no decían el enunciado lo tomemos como contraflujo. Bien. ¿Y otra razón? ¿Alguna otra razón no hay? Analicemos. Está bien. Es bien dicho que lo que les dije, que tienen que asumir que es contraflujo, ¿ya? Y además también fíjense, la temperatura T1 de entrada del fluido caliente se va a cortar entre un minuto. Lo voy a cortar mejor yo y entramos de nuevo ya para la explicación, para que no tengamos que era contraflujo. ¿Está bien? Entonces, comenzamos. Aquí justamente también les voy a decir, hay otro motivo por el cual también debemos asumir que sea contraflujo. Hay otro. Ahorita les voy a mostrar. Bien, la temperatura de entrada del fluido caliente me dice que es era 350 grados Fahrenheit, y la temperatura de salida, aquí la flechita me está olvidando. Temperatura de salida es solo 150. La temperatura de entrada del fluido frío vendría a ser 100 grados Fahrenheit. Y la temperatura de salida del fluido frío vendría a ser 200 grados Fahrenheit. ¿Hay algo que notan raro acá en las temperaturas? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido a flujo paralelo? Digamos, yo no me acordé que el auxiliar dijo que vamos a crear contraflujo, todo flujo paralelo. Porque a mí me gusta que sea paralelo. Ya. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a analizar, voy a poner mi esquema, el flujo paralelo, ¿ya? El fluido caliente comienza con una temperatura de 350 grados Fahrenheit y termina con una temperatura 2 de 150 grados Fahrenheit. Comienza con una temperatura del fluido frío de 100 grados Fahrenheit y termina con una temperatura de salida de 200 grados Fahrenheit. ¿Ya le ven el error? ¿O ya le ven el problemita? En el lado del paralelo, fíjense en esta parte de acá, del lado del paralelo. ¿Qué pasa? Esa temperatura acá, la temperatura de salida del fluido frío es 200 Fahrenheit. La temperatura de salida del fluido caliente es 150 grados Fahrenheit. El fluido caliente, cuando es en flujo paralelo o en cualquier máquina, de la salida no puede ser mayor pues, que la temperatura del fluido caliente de salida. Está ganando energía de no sé dónde, o está calentándose con otra cosa. No puede haber eso. No puede ser mayor. Sí o sí tiene que ser menor que 150. Y por eso en el flujo paralelo no se puede lograr eso. Mientras que en el contraflujo han visto ustedes acá que sí se puede. 200 grados Fahrenheit sale el fluido frío, pero la temperatura de entrada, como está contracorriente, la temperatura de entrada es 150, sigue siendo mayor, no hay ese problema. Mientras que en el flujo paralelo sí va a haber ese problema a la salida, porque la temperatura 2 tiene que ser 200 grados Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, sí o sí, ese es otro motivo más porque este problema me obliga a hacer con contraflujo. ¿Ya? Puede haber otros ejercicios donde puede dar en los dos, puede dar, pero asumimos contraflujo directamente. ¿Ya? ¿Se entendió? Así que este de acá está mal. No es contraflujo. Bien, sigamos. Digo, no es flujo paralelo. Como es contraflujo del problema, hago la media logarítmica. Primero hallo las delta T caliente, que me da igual a $350 menos 200, que esto vendría a ser 150. Y en contraparte me da delta T frío,
150 menos 100, que va a dar delta T frío de 50 grados Fahrenheit. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos con la media logarítmica de temperaturas, que va a decir que es 150 menos 50 dividido entre el logaritmo natural de 150 sobre 50. ¿Cuánto le da la media logarítmica? 91.02. 0.02 grados Fahrenheit. Está bien, a todos les yo creo lo mismo. No hay mucho drama ahí. Bien. Una vez que me dio la media logarítmica, ya tengo la media logarítmica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo no voy a ir probando con cada uno. Directamente voy a probar con uno. Voy a relacionar una relación que me ayude a comparar estas dos de acá. ¿Qué voy a hacer? Volviendo a la ecuación original, Q igual al U de diseño, área de transferencia, por la media logarítmica de temperaturas. Despejo esta parte de acá. Es U de diseño, área de transferencia va a ser igual al flujo de calor, delta T, ml. Y esto a la vez va a ser igual. Creo que el calor era 50.000 dividido entre 91.02. ¿Cuánto me da el U de diseño por el área de transferencia? $549.33. 549.33. Sí. Sí. Ya. ¿Qué unidades? Acuérdense que aquí es BTU por hora y aquí abajo el grados centígrados. Digo grados centígrados, ¿qué? Grados Fahrenheit, disculpen. Vendría a ser BTU, no, extremos con extremos, medios que medios, está bien. Horas, grados Fahrenheit, ¿está bien? Bien, ahí yo tengo una relación, una referencia de qué es lo que yo necesito, ¿ya? Mi U de diseño por el área de transferencia tiene que ser 549.33. No puede ser menor. Si es menor, ¿qué va a pasar? Si esto disminuye, el flujo de calor tiene que disminuir. Y si el flujo de calor disminuye, las temperaturas van a disminuir. No, entonces yo tengo que tener un flujo de calor, el que he calculado, ese es mi flujo de calor real, ese tiene que ser. No puede ser otro. Entonces, yo no puedo hacer que disminuya. En cambio, puedo hacer que aumente. No, el problema no me dice nada de eso, pero sí, algo que nos está dando de referencia es que sí o sí se deben cumplir estas dos temperaturas. Si yo hago que este U de diseño disminuya, va a disminuir la temperatura de salida. Si yo hago que aumente, va a aumentar un poquito más caliente, pero no hay algo que nos limite. Pero. Entonces, ahí tendríamos que ver ya con los flujos máximos y todo se juega. Es diferente. Pero en este caso, para analizar cuál sería el intercambiador más óptimo, analizamos acá, hacemos la operación que les dije, U de diseño 1 por el área de transferencia 1, ¿cuánto le da? En esta parte de abajo, U de diseño 2 por el área de transferencia 2, ¿cuánto les da? Acá va a dar 500, ¿no? 500 y abajo 646. 500 y aquí 646. Ya. Fíjense, acá, ¿a cuál vamos a ir? Si voy al primer intercambiador, fíjense, es 500. Y lo que yo necesito es 549. Esto es lo que yo necesito, 549. Entonces este intercambiador de acá no me va a servir. ¿Ya? No me va a servir. Así que este de acá no es el que yo elegí. En cambio, el intercambiador 2 dice que va a ser este de 646. ¿Se pasa? Sí. Pero si yo regulo los flujos básicos, sí, va a dar. Entonces el intercambiador que yo voy a elegir, el que va por obvias razones, que este acá no va a dar, no va a llegar a las 549 que estamos pidiendo para el U de diseño por la área de transferencia. Entonces el segundo sí va a dar, este llega y pasa más allá. Si yo regulo flujos básicos y esas cosas, este intercambiador me sirve bien, ¿ya? Entonces como respuesta ya ustedes ya ahí le ponen
Aquí dice, ¿cuál intercambiador que querés usar? Se usará el intercambiador 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este satisface mis condiciones iniciales, mis condiciones reales o iniciales. Ya, está bien. Eso nomás sería. Justifique su respuesta. El justifique ya vendría a ser esta acá. No sé cómo le habrán respondido vía online, no sé cómo será. Yo creo que le habrán respondido algo, ¿no? Pero ya. Si le dice justifique su respuesta, está la justificación. Lo están calculando ustedes ahí. ¿Ya? Pregunta hasta acá. Ahí acabó el problema. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna opinión? ¿Curiosidad? ¿Se entendió? Hola. Sí, Ayrton, sí se entiende. Sí, se entendió. Ya. Está bien. Si se entendió, perfecto. Bien. Le dije que iba a ser cortingo, ¿no? 45 minutos cabalito. Así que, bueno, lo dejamos acá. Ya mañana hacemos otro ejercicio. ¿Ya? Nos vemos. Les paso ahorita el video y el problema aquí todo resuelto a su grupo. ¿Está bien? Chao, chao, nos vemos.